Bien, buenos días. Pues vamos a dar inicio con nuestro momento de estudio de la palabra y sobre todo ahora que es un tiempo tan especial porque pues algunas personas durante el transcurso de estos días me habían preguntado ¿qué tan cerca estará que Dios venga por su iglesia? ¿Qué tan cerca estará que el reino de los cielos se está acercando? Y esa es una pregunta muy valiosa, pero también yo te preguntaría, ¿cuándo se acercará a ti y a mí el reino de los cielos? ¿Cuándo piensas tú que el reino de los cielos esté cerca de ti y de mí? Y con esa inquietud yo me empecé a preparar este estudio. Y quiero decirte que vamos juntos a una parte de la Escritura que está en Lucas capítulo 17. Aunque este pasaje lo narra también Mateo y lo narra de una manera muy definida, pero vamos a verlo hoy en Lucas. Y digo que lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas porque Lucas era historiador. Lucas era un hombre historiador. Lucas, todo lo que él escribía, lo revisaba, y una vez que tenía la certeza, entonces lo escribía. Por eso es de que es muy importante lo que el día de hoy vamos a ver. Dice aquí, en Lucas capítulo 17, versículo 20, Lucas 17, 20 dice así. Si tu Biblia tiene subtítulos, el subtítulo es La venida del reino. Entonces, aquí le hacen una pregunta a Jesús. ¿Ve qué pregunta le hacen a Jesús? ¿Ya lo tienes ahí? Versículo 20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de los cielos, el reino de Dios está, ¿en dónde? Entre ustedes, entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la linda oportunidad que nos das de poner esta palabra delante de ti, Señor Jesús, para que nos sea revelada y podamos tener atención clara, auténtica, acerca de que tú pronto estás por llegar, pronto estás por venir, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre, que podamos comprender esta enseñanza y que la podamos guardar en nuestro corazón sabiendo que el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Te damos gracias por esta revelación que tú nos vas a dar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una pregunta muy importante que le hacen los fariseos a Jesús. Es una pregunta tan importante que para ti y para mí es muy actual. Y es tan actual que tú y yo debemos de comprenderla, debemos de considerarla para ponerla por obra en nuestro vivir diario. Es tan importante esta palabra que yo creo que llegó el momento de compartirla con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia y decirles, prepárate porque el reino de los cielos está muy cerca. Dice así, los fariseos le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?
¿Cuándo se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cuándo se va a establecer? Y yo creo que es todo lo que esperamos, que algún día el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pero el reino de Dios no se va a establecer así como un gobierno mundial, como lo tenemos aquí en diferentes países. Y va a haber un solo gobernante, sino el reino de Dios se va a establecer a través de reyes y de sacerdotes. Y eso lo formamos parte tú y yo. Continúa aquí diciendo, Jesús les responde, y Jesús contesta, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Imagínate que nos dijeran, bueno, ¿sabes qué? Pues a partir del día 25 de abril a las 12 del día se establece el reino de Dios. Ese día va a venir Jesucristo por su iglesia. ¿Qué harías tú de aquí a ese día? Te portas bien, le pides perdón a todos, te paras temprano y le preparas el desayuno a tu esposo, a tus hijos. Los esposos vamos y trabajamos y regresamos temprano a casa y sacamos toda nuestro sobre de quincena de esposas para compartirlo contigo, y ya nos volvemos las personas más lindas. Pero el Señor, ¿qué dice? No va a haber advertencia. En otra parte de la Escritura dice que va a venir como si fuera un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, ¿a poco te avisan? ¿Sabes qué? Mañana voy a pasar a robar tu casa, así es que prepárame las cosas valiosas ahí afuera de la sala. No, o sea, va a venir sin advertencia. Y aquí lo estamos viendo, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Nadie te va a advertir. Todas aquellas especulaciones que de repente escuchamos de que tal fecha viene Jesús, de que la venida de Jesús ya está tan cerca y le van a poner una fecha muy especial, no es así. No hay una advertencia, pero hay señales que nos están diciendo que el camino a la meta está muy cercano. Y nos ponen una y otra señal, y muchas señales, así como cuando vamos en carretera y vemos una señal, otra señal, hasta que llegamos a ese destino. Hay muchas señales que ya las estamos viendo. Y aquí el Señor Jesús es tan lindo que hasta nos dice, bueno, les voy a dar unos tips para que sepan cuándo. Dice aquí, versículo 21, va a haber gente que nos dice, véanlo aquí o véanlo allí. Aquí el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. Entonces el reino de Dios está entre cada uno de nosotros. El reino de Dios lo tenemos que disfrutar en este justo momento. El reino de Dios está con tu esposo, con tu esposa. El reino de Dios está con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos. Ahí está el reino de Dios y lo tenemos que disfrutar cada día. ¿Tú crees que el vivir que Dios nos puso es nada más para vivir en sacrificio, en dolor, en tristeza, en ansiedad? No. El reino de Dios que Él ha establecido en tu vida y en mi vida es para disfrutarlo. Tú y yo estamos ahorita inmersos en el reino de Dios. Por eso es que para los que creemos en Él, tenemos una vida de éxito cada día. No puede haber, bueno, pues un día estuvo más o menos, el otro está regular, el otro, pues ahí la llevamos. Yo te quisiera preguntar, ¿cuándo te gustaría comer una comida rica? ¿Qué comida rica te gustaría? Yo te quiero decir, cuando tú vives en el reino de Dios, disfrutas todos los días una comida rica.
De que llegue incluso un momento en que dices, ¿qué comeremos hoy? Pues ya no sé, hemos comido tan rico toda la semana. Esos frijolitos charros que hiciste la vez anterior, aquellos sandwichitos que preparaste o aquellos bolillos con mantequilla y azúcar, no se me antojan nada más. Porque estamos agradecidos con Dios de que Dios nos da cada día muchas cosas ricas, muchas cosas lindas. Y hay ocasiones que ya no sabemos, porque así es Dios. Cuando tú vives disfrutando el reino de Dios, todas las cosas son bonitas. Disfrutas a tu familia, disfrutas aún los bienes que Dios te ha dado en administración. Hay ocasiones, bueno, no sé si a ti te ocurra, pero ¿qué tal cuando llega la noche, abres la cama y te metes a esas sábanas ricas, fresquecitas y dices, ahora sí a descansar? ¿No sientes rico? Es delicioso, porque vivimos en el reino de Dios y lo tenemos que disfrutar. Y cuando hay algo que te esté estorbando la bendición de disfrutar el reino de Dios, hazlo a un lado. No permitas que haya ninguna situación que te robe la bendición de habitar en el reino de Dios. No permitas que te lo roben. Vivir y disfrutar el reino de Dios es lo más grandioso que tú y yo podemos experimentar. Es lo más grandioso que tú y yo podemos vivir, el disfrutar, el vivir en el reino de Dios. Pero ¿por qué Satanás viene y se empeña en quitarnos ese gozo? A lo mejor, al igual que tú, yo pensaba, pues el reino de Dios va a ser cuando tenga alitas y ya esté en la presencia de Dios, y cuando llegue a la presencia de Dios, pues ahí voy a empezar a disfrutar el reino de los cielos. ¿Qué tal cuando el Señor Jesús nos dice, el reino de Dios está entre ustedes? Ahí está el reino de Dios. Dios nos lo ha dado para disfrutar. Versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos, y Jesús les aclara a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Tú y yo somos esos discípulos. ¿Y sabes por qué somos discípulos de Jesús? Porque tú y yo tenemos la encomienda de compartir del amor de Dios a otras personas que están junto a nuestra vida, que rodean nuestra vida. ¿Cuándo les compartes del amor de Dios a la gente que está alrededor de ti? Tú y yo somos discípulos y hemos sido llamados para tener tú y yo el ministerio de la reconciliación. Y verdaderamente reconcilias a la gente con Dios. O dices, bueno, ojalá y alguien le comparta. No, Dios te los pone a ti para que les hables. ¿Y qué más dice aquí? Tiempo vendrá, les dice el Señor Jesús, tiempo va a venir cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Tiempos van a venir en que ustedes van a desear vivir en la presencia de Dios y no lo van a poder hacer. Y te digo, no es porque Dios castigue, sino porque nuestro mismo corazón nos impide gozarnos en la presencia de Dios. Yo te quiero decir, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes cada vez que tienes un tiempo de comunión con Dios? Cada vez que tú quieres orar a Dios, ¿cómo te sientes? Cuando le dices a Dios, Dios, quiero hablar contigo, y empiezas a orar y bendices la vida de tu familia, de la gente que está alrededor de ti, de tus compañeros de trabajo, de tu trabajo. O hay ocasiones que ni oramos por el trabajo, sino lo damos por un hecho, cuando tenemos que disfrutar todo. Y va a haber un momento en que vamos a decir, ay, me acuerdo cuando yo era niño, me acuerdo cuando yo era joven, o me acuerdo cuando yo conocí de Dios, qué bonita presencia de Dios. Y ahora, ¿por qué no la tienes? ¿Dónde se quedó? Y pensamos,
¿Dónde se quedó esa presencia de Dios? ¿Dónde está? Y como dice la Escritura, va a llegar un momento en que vamos a desear tener esa comunión con Dios. Lo mismo pasa cuando una persona muere. ¿Qué sucede? Ay, si le hubiera hablado, ay, si le hubiera visto, ay, si le hubiera visitado. Pues si no lo haces ahora, nunca lo haces. Y eso lo pensamos con una persona. En el caso del reino de Dios es exactamente lo mismo. Vamos a desear un día tener esa comunión con Dios. ¿Por qué no me tomé de su mano? Y más cuando veamos que Jesús viene por su iglesia y está en ese monte alto, cuando vengan las nubes y empiece a llevar a toda su iglesia con Él, y que digamos, y Señor Jesús, ¿y mi boleto? Te va a decir, no lo tomaste, siempre estuvo ahí, y se te olvidó tomarlo en tu mano. Vamos a ver qué más dice. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús? Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Han llegado a ver ustedes cómo se ven cohetes que lanzan al cielo? En los pueblitos se ven. Y aquí, no crean que estamos en una gran ciudad, aquí se ven los cohetes también. Y hay ocasiones en que tú estás a lo mejor teniendo una actividad y de repente ves en el cielo un resplandor. Y volteas y empiezas a buscar de dónde viene ese resplandor. Y esos son algunas luces de cohetes que lanzan hacia el cielo. Pero te imaginas cuando Jesús venga con ese relámpago, y que si es de noche va a iluminar totalmente la noche, y si es de día va a resplandecer aún más que el sol, ese fulgor del relámpago cuando venga Jesús. Y volteemos al cielo y el Señor nos diga: ven, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y dice que va a venir entonces como un relámpago que va de un lado a otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25, muy importante dice: pero primero es necesario que padezca mucho, y no tú, sino el Señor Jesús. Él ya padeció, y padeció la muerte y muerte de cruz. Dice: primero es necesario que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. ¿Y cuántas personas desechan a Jesús? ¿Te has dado cuenta cuánta gente desecha a Jesús? Por más que les hablas, por más que les compartes del amor de Dios, por más que les dices, es que hay un Dios vivo y verdadero, no lo entienden, desechan a Jesús. Versículo 26 nos da otra señal. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y Dios nos está diciendo: va a ser exactamente lo mismo, va a ocurrir lo mismo que en los días de Noé. La gente comía y bebía. ¿Tiene algo de malo comer y beber? No tiene nada de malo, porque todos comemos y todos bebemos cada día, pero todo depende de la actitud del corazón con lo que hacemos. No es malo comer y beber, ni casarse, ni darse en matrimonio,
Pero hay características que gobernaban en ese tiempo. ¿Y saben cuál era la característica especial? La violencia. Había gente muy violenta. Y la gente violenta es la que arruina una comida. La gente violenta es la que arruina un matrimonio. La gente violenta destruye un casamiento. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Versículo 28 dice, así mismo, como sucedió en los días de Lot, dice, es más, así como fue en los tiempos de Noé, también en los días de Lot. En los días de Lot, ¿qué sucedió? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hasta parece que nos están diciendo que son nuestros tiempos, ¿sí o no? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y sabes qué? Han llegado estos tiempos tan violentos que precisamente ahora Dios quiere preparar a su iglesia para tomarlos en sus brazos y llevarlos. Y entonces todo será destruido. ¿Qué más dice aquí? Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. No descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Y yo creo que esto es algo que debemos de tener bien considerado. No podemos regresarnos, no podemos voltear atrás, sino tenemos que seguir caminando hasta la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. No podemos voltear ya más atrás, sino tenemos que enfilar nuestros ojos a esa recompensa que hay en Jesús. El que tú te vuelvas va a traer dolor y tristeza y va a traer ansiedad. Versículo 32 dice, así mismo no vuelvas atrás, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué se convirtió? Fíjense, todos lo hemos visto hace muchos años, por desobediencia. No obedeció a Dios. ¿Y por qué no obedeció a Dios? Porque no creía en Él. No creía en Dios. La esposa de Lot no creía en Dios. Dios caminaba con Lot. Lot era impulsado y movido por esa relación personal que había con Dios. Lot tenía misericordia. Dios había tenido misericordia de Lot y de sus hijos, de sus hijas. Y Dios decía, hay que cuidarlos, hay que levantarlos. ¿Y qué pasaba con la mujer de Lot? No creía. No creía. Y su corazón estaba en las cosas de atrás. Yo te preguntaré, ¿dónde está tu corazón? Ya hay ocasiones que en donde está nuestro corazón no es el lugar adecuado. Como en este caso, ¿saben qué sucedió con la mujer de Lot? Como no creía, y Dios les había dicho a Lot y a su familia, no volteen hacia atrás porque va a llover fuego y azufre. No vayan a voltear. Ya llevan todos caminando, huyendo de esa situación difícil. Y la mujer de Lot, ¿qué hace? Voltea como diciendo, ay, todos mis parientes se quedaron allá. Se quedaron todas las cosas lindas que teníamos en la casa. Se quedaron todos nuestros autos, todos nuestros bienes, mis joyas, ni siquiera me dio tiempo de sacarlas. Lot, todo se quedó ahí atrás. Mi control remoto de la televisión, ahora ¿quién me lo va a dar? Y allá todo se quedó atrás.
Porque hay ocasiones que el control remoto es más valioso que una joya. Todo el mundo lo pelea. Pero yo te quiero decir, todo se quedó atrás. ¿Y qué hizo la mujer? Volteó, porque su corazón estaba en las cosas de Dios. Y cuando voltea, se convierte en estatua de sal, porque no creyó a Dios. Así es que tú y yo ya no podemos volver atrás. De hoy en adelante, tener un compromiso fresco y nuevo con Dios. Necesitamos tener esa comunión íntima con Dios y no soltarnos. ¿Qué más dice aquí? Esto está fabuloso. Dice, versículo 33: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Vamos a querer salvar nuestra vida con nuestras fuerzas, pero es diferente cuando tú rindes tu vida a Dios y le dices: ¿sabes qué, Dios? Ya me deshago de mi vida, te la doy a ti. Entonces vamos a rescatar nuestra vida. Cuando caminamos con Dios, ¿cuántas ocasiones le compartimos al hijo o a la hija o a los nietos y les decimos: es que debes de tener comunión con Dios, no te comportes así, corrige tu manera de ser? Es mi vida, ¿no? Pues sálvate entonces como puedas. Porque el que trate de salvar su vida, la va a perder. ¿Cuántas ocasiones llegamos a decir así? Bueno, en mi vida no te metas. ¿No? Sálvate como puedas. Dice aquí versículo 34: les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque hay ocasiones que, ¿qué es lo que decimos? Ay, mujer, ora tú, ¿no? Yo desde aquí te escucho. ¿Y cómo intercede el hombre? Y la mujer: oye, estoy orando. Y ya, cada quien intercede como puede. O hay ocasiones que le preguntas al esposo: ¿y ahora qué? ¿Qué estás haciendo? No, es que estaba echando fuera demonios. No, pues sí, como monstruo, peleabas ante ellos. Pero yo te quiero decir, dice aquí, dos estaban en la cama, uno será tomado y el otro se queda. Dos mujeres estarán moliendo. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Hablan de... No moliendo de moler, sino hablan... Bueno, sí de moler, pero en nixtamal. Dos mujeres estaban en la cocina. No me lo tomen a mal. Dos mujeres estaban ¿en dónde? En la cocina. La una será tomada y la otra dejada. Una va a ser tomada y la otra se va a quedar. Pero si estaban preparando las dos la comida tan rica, sí, pues una se va y la otra se queda. Dos estarán en el campo, dos estarán en el trabajo. Uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a pasar todo esto? Dice: en donde está tu cuerpo, en donde estás, en donde vives, en donde resides, en donde están las águilas, ahí en ese lugar donde tú estás, va a suceder todo esto. Terminemos con algo. Vamos a Génesis. Vamos a ver cómo eran los días de Noé. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Dice aquí, Génesis 6. ¿Ya lo tienen por ahí? Estas son las generaciones de Noé. Génesis 6:9. Génesis 6:9. ¿Ya lo tienen? Estas son las generaciones de Noé.
justo, era perfecto en sus generaciones, como cualquiera de nosotros. Perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice? Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, Cam y Jafet. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Y se corrompió la tierra. Se corrompió la tierra delante de él. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Ahorita habrá violencia. Y uno dice, no, pues en Ucrania, en Siria, en Eslovenia. ¿En dónde hay violencia? En México, en la Ciudad de México, en los estados de la República. ¿Se acuerdan que antes decían, no, los estados de la República son tan lindos? Ay, nunca pasa nada. El vivir en provincia es lo más lindo, lo más calmado, lo más delicioso. Y ahora ya no sabe ni dónde. Dice aquí, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: hoy Dios te está hablando a ti, hoy Dios te está diciendo a ti, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Que una de las advertencias es: cuando vivamos tú y yo como en los días de Noé, cuando haya violencia, y vemos que ahora violencia hay en todos lados, pero esto es para que tú y yo tengamos esa advertencia, para que nos estemos dando cuenta que las señales se están dando una a otra y el tiempo ahora está más cerca. El tiempo está por cumplirse. Así que pues vamos a orar y vamos a pedirle en primer lugar a Dios que tenga misericordia de nuestra vida y que nos dé la palabra adecuada para alcanzar a aquellos que amamos y que necesitamos que estén en el redil del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad tan grande que nos das y por esta señal tan importante que cuando estén los tiempos como en los tiempos de Noé, debemos, Señor, de estar prevenidos, porque sabemos que tu regreso está muy cerca. Señor, ayúdanos a tener gracia delante de ti, a escuchar tu voz cada día, para que nos ayude a vivir tomados de tu mano. Señor, ten misericordia de la gente que amamos, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestras hijas, de nuestros nietos, Señor Jesús, que puedan voltear sus ojos a tu presencia y que no se queden como estatuas de sal, Señor, así como la esposa de Lot, Señor. Te pedimos, Padre, que toques su corazón y que nos dé las palabras adecuadas para convencerles de pecado, de justicia y de juicios. Danos las palabras adecuadas, Señor, para que ninguno de los que nos has dado se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor Jesús,
porque sabemos que los vamos a alcanzar y van a levantar manos santas delante de ti. Señor Jesús, danos fortaleza, danos ánimo, danos seguridad, pero sobre todo, Señor, que en este mundo tan convulsionado por la violencia, tú nos hagas invisibles a ojos de gente mala, con corazón perverso, y que podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Estás contento con Dios? ¿Sí? ¿Dios te ha hablado el día de hoy? ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús y dile gracias, Dios? Gracias, Señor Jesús, por esa cuidado y por esa bendición que tú nos das.